Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por permitirnos de encontrarnos por esta pantallita. Así que abre tu corazón para recibir esta palabra que va a ser de mucha enseñanza y edificación para tu vida como lo ha sido para mí. Y ante todo que sea el Espíritu Santo dándome una vez más sabiduría, desenvolvimiento, inteligencia, que sea Él fluyendo sobre mí para que cada palabra y mensaje que vaya a impartir yo por esta pantalla sea el Espíritu Santo hablando a tu vida y no yo. Amén. Vengo con un salmo maravilloso que el Señor me dio al principio del año, para comenzar el año. Todos los años el Señor, cada vez que yo comienzo un año, Él me dice o me habla a través de mi pastor, me hace entender por medio de la palabra que con eso es que yo voy a caminar todo el año. Y este salmo de verdad me ha ayudado muchísimo y lo pongo todos los días en práctica porque no me gusta moverme por emociones, no me gusta hacer algo a mi voluntad, no me gusta tomar decisiones conforme a mis deseos, no me gusta seguir mis propios pasos, sino seguir los pasos de Dios, porque yo sé que yo me puedo equivocar, yo sé que si yo tomo una decisión, eso me puede traer consecuencias, pero cuando realmente yo dejo que sea el Señor que decida por mí, yo dejo que el Señor vaya delante de mí, yo dejo que Dios tome la decisión por mí, yo sé que voy a ser efectiva y el Señor siempre me va a respaldar porque lo estoy poniendo en primer lugar. Entonces dice la palabra, el Salmo 143, verso 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, mi buen espíritu. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Este hombre de verdad estaba diciendo, enséñame a hacer tu voluntad. Muchas veces nosotros realmente no estamos siendo efectivos o efectivas, no estamos viendo resultados. Muchas personas hoy en día han tenido fracasos y muchas lágrimas en su vida. Es por el simple hecho de no dejar en sus vidas que el Señor haga la voluntad de Él y no de ellos. Es importante que entendamos este salmo porque el salmista David está diciendo, enséñame a hacer tu voluntad, guíame para que yo pueda hacer la voluntad tuya, no la mía. Cuando hacemos la voluntad de Dios muchas veces se nos va a hacer difícil, muchas veces es momentos donde realmente tenemos que renunciar a cosas de nosotros, a decisiones de nosotros para poder alinearnos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios duele, la voluntad de Dios definitivamente no es fácil, porque a veces no entendemos, no comprendemos, pero tenemos que hacer su voluntad, tenemos que avanzar, tenemos que caminar y ahí es cuando realmente somos efectivos, porque vemos el respaldo de Dios y vemos a Dios obrando sobre nosotros. Entonces dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios y tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Él está diciendo, tu buen espíritu me guíe a una tierra de rectitud donde yo tenga efectividad, donde yo sé que voy a llegar, donde yo voy a estar en ese lugar efectivamente respaldado por ti. Hay gente que necesita entender que necesitan atacar normas y las normas es de la voluntad de Dios. Ya basta las veces que has tomado decisiones y Dios no está. Ya basta las veces que has fracasado y has vivido y has tenido experiencias de fracaso donde realmente te has arrepentido y porque Dios no ha estado o porque no has querido escuchar a Dios o porque no has querido atender la voz de Dios. El salmista David sabía que si la voluntad de Dios no estaba sobre su vida, él no podía avanzar, él no podía hacer las cosas a su manera porque todo le iba a salir mal. Una de las cosas que me llama la atención de la importancia de nosotros decirle al Señor como Moisés, si tu presencia no va, yo no iré. Si tú no vas a ese lugar, yo no voy a ir. Moisés no estaba siendo en ese momento como quien dice una persona muy estricto o muy exigente, sino que él sabía que si la presencia de Dios iba delante de él, en aquella asignación, en aquel propósito que Dios le había asignado, en aquel llamado que Dios le había puesto,
todo le iba a obrar para bien, todo iba a ser mejor. Aunque Dios le había dicho que lo iba a mandar con un ángel y el pueblo de Israel, él no se conformó con eso. Él dijo, Dios me puede mandar con un ángel, Dios me puede mandar con todo el millones de gente que puedo estar, es numerosamente el pueblo que me has dado, pero yo sé que esta gente, esta humanidad, no va a hacer lo que Dios sí puede hacer en el camino que me está mandando. Pues si tu presencia no va, yo no puedo ir, yo no voy a ir, yo no voy a avanzar, yo no voy a seguir. Necesitamos nosotros estar como Moisés, decirle, ¿sabes qué, Dios mío? Si tú no estás en ese lugar, en ese trabajo, si tú no estás en ese gimnasio, si tú no estás conmigo, si tú no vas delante de mí a ese lugar, pues yo no quiero ir porque yo sé que ahí puede pasar algo, porque yo sé que ahí puede suceder algo, porque yo sé que muchas cosas puedan suceder. Ay de mí si tú no estás en el lugar que yo no estoy. Ay de mí si tú no estás en el lugar donde realmente yo voy. Es importante en ese viaje, en cualquier lugar. Entonces, enséñame. Es importante que le digamos a Dios, enséñame. O sea, dame confirmación, dame señal si tú quieres ir conmigo o no quieres ir. Hoy en día estamos viendo gente con tanto fracaso porque realmente estas personas han dejado a la presencia de Dios a un lado, al Espíritu Santo a un lado, no han tomado en cuenta al Espíritu Santo y después dicen, Dios mío, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó a lo otro? Y es porque realmente nunca le tuvieron en cuenta a la presencia del Espíritu Santo, nunca le dieron al Espíritu Santo, me preguntaste si yo estaba de acuerdo, me preguntaste si yo quería ir, me preguntaste si podías hacer ese negocio, me preguntaste si podías ir a ese viaje, me preguntaste. Y ahí es cuando realmente fracasan y después le quieren echar la culpa a Dios. Y dice, Dios mío, ¿por qué a mí todo me pasa? Porque fíjate tú, mira todo lo que me hiciste, mira todo lo que tú realmente hiciste, porque esto a mí, todo aparentemente para mí todo es malo, me sale todo mal, es porque realmente no tomen en cuenta a Dios, pero quieren tomar en cuenta a Dios cuando ya tienen los malos resultados. La idea es que no tengas malos resultados y vengas a consultar a Dios. La idea es que antes de tomar decisiones, hables con Dios, le digas a Dios, le consultes a Dios y Él se encargará de responderte, de afirmarte y de confirmarte lo que estás queriendo hacer. Una de las cosas que me llama la atención de Pedro cuando caminó sobre las aguas es que él, a pesar de todo, fue el que se atrevió a caminar por las aguas. Muchas dicen, ay, Pedro dudó, Pedro tuvo miedo. No, pero Pedro, él en ese momento, esta persona tuvo fe en medio de lo que muchas personas no hicieron nada. Y es importante que muchas veces nosotros, Jesús nos esté esperando en otro lugar, en el otro lado, pero siempre caminemos a atrevernos de que saber que nuestro Padre Celestial está ahí esperándonos. Qué importante que Dios el día de hoy pueda sentir en ti o en mí, que Él sienta la afirmación de que tú dices, ¿sabes qué? Me voy a atrever, tengo fe porque mi Padre está en aquel lado, porque mi Dios me está esperando, porque Dios me dio una palabra, porque Dios me dijo, ven, camina, porque Pedro estaba seguro en ese momento de que su Jesús estaba en el otro lado esperándolo y que le dijo, ven, camina. Entonces en ese momento se atrevió medio que muchos no se atrevió. Entonces ya no era miedo o falta de fe, era que se estaba atreviendo a caminar por encima de las aguas. Era algo sobrenatural lo que Pedro estaba haciendo, era algo que realmente Pedro en ese momento estaba atreviéndose humanamente, que era caminar como Jesús caminó sobre las aguas. Entonces, es importante que nosotros contemos con una palabra de afirmación, que el Señor nos diga, ven, el Señor nos confirme y nosotros nos atrevamos a hacer lo que realmente. Si nosotros nos atrevemos a hacer lo que Dios nos está confirmando o hablando, créeme que en el camino no te vas a ahogar, porque Pedro se hundió porque vio la temporada del viento, de la situación, de las olas, de lo que estaba pasando en ese momento. Pero aún así no se ahogó porque había uno que lo estaba esperando en el otro lado y lo pudo salvar para que no se ahogara. ¿Qué te quiero hacer entender? Cuando tú vas por una palabra,
cuando tú vas a base de una confirmación de que Dios te está diciendo en ese empleo, con ese hombre, con esa mujer, mira, no sé, algo que Dios te esté confirmando que sea un sí. No quiere decir que no se van a levantar vientos o no quiere decir que no va a haber en el camino momentos difíciles, pero lo que quiero hacerte entender que Pedro no se ahogó, aunque se hundió, sintió el agua por aquí, pero no se ahogó porque Jesús lo salvó. En el camino, cuando Jesús nos espera, cuando Jesús nos afirma, cuando Jesús nos dice que sí, van a haber problemas, circunstancias, pero Jesús nos va a salvar. ¿Por qué? Porque hay una palabra de que Él nos está esperando, de que Él sí quiere eso, de que Él sí anhela eso. Pero cuando Jesús no está en el otro lado, cuando Jesús realmente no va al otro lado, ¿quién nos va a sacar de esa tormenta o cuando nos estemos ahogando? ¿Quién realmente nos va a salvar o quién va a ser ese salvavidas en ese momento? Si en ningún momento Jesús dijo sí, si en ningún momento Jesús no habló un sí, si en ningún momento Jesús nos dio una afirmación. Por eso es que muchas personas hoy en día no toman en cuenta la voluntad de Dios, sino la voluntad de ellos, y después están llorando, pataleando, y dice, Dios mío, todo me pasa a mí, no es que todo te pase a ti, es que realmente nunca le consultaste a Dios de la manera que realmente le tenías que consultar. No nada más consultar, sino esperar la respuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces le pedimos a Dios, Señor, esto, lo otro, lo otro, lo otro, y después dices, ay Dios mío, ¿por qué me salió esto así? Y esto lo otro, y Dios intentando cerrar las puertas y nosotros intentando de empujar la puerta. Y llega un momento que el Señor no agarra como quien dice ese forcejeo con nosotros y empujamos la puerta y abrimos la puerta. Y cuando abrimos la puerta, el tanganazo, el golpe. Y tú dices, Dios mío, viste, yo todo el tiempo, que a mí todo me pasa, porque tú a mí no me tomas en cuenta. No, lo que pasa es que me pediste a mí una respuesta, pero no la esperaste. O sea, me consultaste, pero no esperaste la confirmación. Entonces, a veces hablamos en la presencia de Dios, pero no esperamos la respuesta o que Dios hable. Es como que tú estés hablando conmigo y yo hable, y yo me hable, pero también me responda. Hable, pero también me responde. Tú dices, o sea, no me dejó de hablar en ningún momento, esta no me dejó de hablar en un momento, se fue y no entendió nada de lo que tenía que hacer. Eso lo hacemos delante de la presencia de Dios. Sí, nos pasa de que Dios mío, y le decimos a Dios cómo vamos a hacer las cosas, cómo son las cosas, armamos el plan y todo, y cuando venimos a ver, fracasamos. Entonces me llamó la atención este hombre llamado Gedeón, porque Gedeón aparentemente no es que tenía miedo, sino que Gedeón no tenía tampoco duda, es que Gedeón quería caminar por la voluntad de Dios y que Dios le afirmara y le confirmara si de verdad había sido seleccionado, escogido de parte de Dios para poder ser un libertador del pueblo de Israel, para poder sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Entonces, para él era como algo que Dios le había dado una asignación, era algo que Dios le estaba hablando, le estaba diciendo, pero él decía, yo necesito que Dios me confirme, yo necesito que Dios me afirme, yo necesito que Dios me diga si de verdad esto es de parte de Él, si yo estoy confundido, si son mis emociones, si es mi voluntad, si es mi deseo. Y Gedeón se levanta a pedirle a Dios en 3 oportunidades confirmación, porque no quería ser sabio en su propia opinión, no quería hacer la voluntad de Él, sino que quería saber la afirmación de la voz de Dios. Dice la palabra en Jueces capítulo 6, verso 17 en adelante. Y él le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Él le dice, mira, yo te voy a rogar, porque anteriormente Dios le dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Dios le está haciendo un llamado a una persona insignificante, una persona que no tenía dinero, una persona que no tenía posición, una persona que realmente estaba pasando por una escasez, una persona que estaba viviendo él, su casa y todo el pueblo de Israel momentos difíciles, críticos, porque estas personas estaban viviendo miserias, escasez, porque los madianitas los estaban robando.
Y ahí es cuando él tiene un encuentro con Dios, ahí es cuando realmente Dios se le manifiesta y Dios le dice, hombre forzado y valiente, le hace entender y le da un llamado. Esta persona no se cree el llamado porque de verdad no estaba como que dice, capacitado para un llamado tan grande de tener un encuentro con el mismísimo Dios. Cuando él le dice, yo te ruego que de verdad tú si yo he hallado gracia delante de tus ojos y de verdad yo te agrado, por favor dame una señal que tú has hablado conmigo, dame una señal de que de verdad yo voy a sacar a este pueblo. Él estaba como Moisés, si de verdad tu presencia no va conmigo para yo llevar a este pueblo, no voy a ir. Entonces él le dice en ese momento, dame una señal, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque ofrenda y la ponga delante de ti. Y le respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Tú sabes lo que Dios espere a que tú prepares un cabrito, a que tú prepares una ofrenda para entregárselo. Y Dios dice, dale, yo te voy a esperar. O sea, era tanto lo que Dios veía en este hombre que aparentemente como Dios se le manifestó a Gedeón sobre un ángel, esta persona esperó la ofrenda, esperó lo que Gedeón le había de entregar. Y esto me tocó porque yo digo, que Dios te diga, sí, dale, haz lo que vas a hacer, resuelve que yo te voy a esperar. O sea, eso es tener a Dios realmente capturado, eso es tener a Dios enamorado. Gedeón fue una persona que realmente cuando Dios le hace su llamado, cuando Dios le hace un encuentro con él, vemos la manera de que el mismo Dios está como que satisfecho de esta persona. Aparentemente esta persona dice, mira, yo soy el más pequeño de la tribu, yo soy el más pequeño de mi familia, yo no merezco lo que tú me estás dando. Y Dios le dice, no, a mí no me importa, porque es que Dios dice en su palabra que él agarra lo menos vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Aparentemente podemos ver aquí que esta persona no era una persona capacitada para el llamado. Dios no está viendo tu capacidad. Dios no está viendo tu llamado, tu tamaño. Dios no está viendo tu dinero, tu bolsillo. Dios no está viendo cuántos títulos tienes. Dios no está viendo cuántas posiciones tienes aquí en la tierra. Dios está viendo es lo que realmente no ve el hombre. Y es lo más profundo del corazón. Y aparentemente Dios había visto el corazón de Gedeón. Le agradaba a este hombre específicamente para este llamado. Lo había seleccionado para este llamado. Entrando Gedeón preparó un cabrito de panes y levadura de un efa de harina y la puso en la carne de un canastillo y el caldo en una olla. Sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel le dijo, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne, los panes sin levadura, ponlos sobre la peña y vierte al caldo. Y él lo hizo así. Me encanta porque el mismo Dios esperó que él trayera el sacrificio como tal. Y cuando él trae el sacrificio, le explica cómo va a ser con el sacrificio para que sea una ofrenda de satisfacción ante Dios. Y me encanta porque él lo hizo así, él lo obedeció a Dios. O sea, me encanta porque el Señor le hace entender qué es lo que debe hacer con lo que le va a entregar. Qué importante que nosotros podamos tener esa confianza ante Dios, que todo lo que le ofrezcamos a Dios, realmente esos sacrificios que nos duele, que son momentos difíciles. Aparentemente aquí era un cabrito, pero llevaba trabajo y los sacrificios de hoy en día de nosotros hacia Dios son cosas que realmente nos cuestan. No le daré yo a Dios algo que no me cueste. Momentos difíciles, levantarme de madrugada para que el Señor me hable y el Señor pueda tener un momento conmigo, o como por ejemplo cosas que el Señor me esté pidiendo, que yo sé que van a hacer sacrificio, van a hacer cosas que yo digo, Dios mío, esto me va a doler, pero no importa, lo voy a hacer con todo el amor para poder obedecerte al pie como me lo estás exigiendo. Dice la palabra, y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, en la cual consumió la carne y los panes sin levadura,
y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Él no podía creer lo que estaba sucediendo en su vida, él no podía entender lo que estaba padeciendo, lo que estaba viviendo en ese momento, porque había tenido un encuentro con el mismísimo Dios y lo había visto cara a cara. Pero lo que me llama la atención es lo que le dice el Dios. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Aparentemente el que podía ver a Dios, Dios dijo: nadie me podrá ver, porque el que me mire va a morir. Pero Gedeón pudo mirar a Dios cara a cara en ese momento, y Dios le dice: no tengas miedo, no tengas temor, porque no morirás. O sea, no vas a morir por verme, no vas a morir por tener este encuentro conmigo. Entonces dice la palabra: y edificó allí un Gedeón en altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Aberecistas. Vamos a adelantarnos ahora al verso 34, porque ahí es donde vemos la otra señal que él le pide confirmación a Dios. En el verso 34 dice: entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, a los aberecistas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Nectalí, los cuales salieron a encontrarle. Dice la palabra: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana y exprimió el vellón y sacó de él el rocío y un tazón de agua, lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablarás otra vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. En aquella noche lo hizo Dios así, y todo el vellón quedó seco. En toda la tierra hubo rocío. Aquí nos damos cuenta cómo Dios le afirmaba y le confirmaba a Gedeón en ese momento lo que le estaba pidiendo de confirmación. No se cansaba de pedirle señal y confirmación si de verdad él tenía que hacer lo que Dios le había dicho con el pueblo. Aparentemente no era duda, no era miedo, sino era temor y respeto de hacer algo que Dios no lo había mandado. Entonces él decía: yo necesito que Dios me confirme, porque necesito caminar en obediencia y en afirmación de que Dios está metido en el asunto. En el verso 9 dice: os libre de la mano de los egipcios y de mano de todo lo que os afligieron, a las cuales eché delante de vosotros, y os di a tu tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis de los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra. Sí, que estaba de Ofra, Aberecita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándole Jehová le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de Madianita. ¿No te envío yo? Yo me retrocedí aparentemente, porque te estoy marcando, como quien dice, los momentos que Gedeón le pedía afirmación. Pero este que te estoy contando, retrocedo al capítulo 6 del verso 9, al principio de la historia, porque me llamó la atención la manera de que
el mismo Dios le está diciendo, no soy yo que te estoy enviando, no soy yo que te estoy hablando. Y vemos aquí como Dios le hace entender allí a él que, con quién iba a pelear, qué iba a enfrentar, qué era lo que iba a acontecer. Aún así, vemos al principio como Dios le transmite esa confianza a Gedeón de que vaya a pelear con los madianitas, que salga a libertar a su pueblo. Y él le dice, si nosotros nos está aconteciendo todo esto y nos está pasando todo esto, ¿dónde estás tú si tú dices que está con nosotros? Vemos la manera de él como estar a la defensiva en el principio de su encuentro con Dios, porque estaba experimentando, viviendo un momento difícil. ¿Qué te quiero hacer entender? Hay momentos en nuestras vidas que Dios está con nosotros y nosotros somos los que no estamos con Él. Gedeón en ese momento estaba viviendo un tiempo de escasez muy fuerte. Y él estaba trabajando y escondiendo para que los madianitas no le robaran, como quien dice, ese trigo, ese alimento que él estaba ahí haciendo para su casa. Y él, cuando Dios se le manifiesta, él le dice, si de verdad tú estás con nosotros como tú lo has dicho, ¿por qué estamos aconteciendo esto? Una de las cosas que nos damos cuenta aquí es que Dios estaba permitiendo todo esto porque el pueblo de Israel se había como quien dice, vuelto contra Dios. Eran gente idólatras, ignorantes, personas que realmente eran, vamos a decirlo así, para que me puedas entender, gente rebelde, gente desobediente. Y Dios los entregó por 7 años en las manos de sus enemigos. Mañana vamos a hablar sobre referente a eso. Entonces es importante que el día de hoy nosotros intentamos que las consecuencias que estamos viviendo hoy o lo que hemos experimentado de tiempos difíciles no quiere decir que Dios no esté. La broma es que nunca tuvimos la manera o la forma de buscar, de querer que Dios estuviera, de que Dios nos guiara, de que Dios nos corrigiera, de que Dios nos amparara, de que Dios tomara en cuenta nuestras vidas. Y por eso es que Dios le hace entender a Gedeón que no era culpa de él, sino era culpa del pueblo, de lo que estaba aconteciendo. Él le dice, nuestros padres nos han hablado de ti, pero aparentemente yo estoy viendo lo contrario de lo que me hablaron nuestros padres. Él estaba como decepcionado de Dios. Él estaba como que, sabe, me estás hablando, me estás dando un llamado, está bien, recibo esto, pero me siento decepcionado porque si tú estás, no estuviéramos pasando esto. No es que Dios no esté muchas veces en la vida de muchas personas. No es que Dios no esté muchas veces en un hospital con muchas personas o con unos niños en las calles. Es que realmente hubieron cosas que hicieron que Dios realmente apartara su mirada de ellos. Como por ejemplo, hay madres, hay padres que realmente agarran el alcohol, la droga, agarran las malas decisiones, nunca quisieron hacerle caso a Dios y los hijos pagan los platos rotos y los niños crecen en las calles, esto, lo otro, y después dice, ¿dónde está Dios? Si Dios de verdad existiera, ¿por qué yo paso por esto? Es que por una mala decisión de mamá y papá vivieron una consecuencia. Cuando Noemí se va de Belén, cuando Noemí se va de su tierra, ella se va por una mala decisión de su esposo, escúchame bien, y ella pierde a sus 2 hijos y a su esposo en una tierra que no es de ella. Después ella realmente quiso echarle la culpa a Dios y dijo que esto lo había hecho Dios, o sea, esta prueba y esto que yo estoy en gran amargura es porque Dios me ha puesto en esta situación. En ningún momento fue Dios que la mandó a ella para ese lugar. Y cuando realmente ella ve la consecuencia, le quiso echar el problema, el asunto a Dios. Y así hay muchas personas cuando pasan por momentos difíciles y circunstancias que realmente dicen ¿por qué me a mí? ¿Por qué esto? ¿Dónde está Dios si verdad existe? No sé qué, la. Y ahí es cuando Dios dice, ¿en qué momento me escuchaste? ¿En qué momento me atendiste? ¿En qué momento me pidiste confirmación? Entonces, aquí vemos la manera del encuentro, del llamamiento de Gedeón hacia, de Dios hacia Gedeón. Una de las cosas que me llama la atención también, más adelante no lo leí, vemos como Dios también le confirma a Gedeón por medio de un sueño de otra persona. Él nunca se esperó en ese momento de que Dios le afirmara que una persona
impía, una persona inconversa, una persona que no lo conocía, una persona que no estaba en su territorio de parte de lo que Dios le había hablado, no sabía. En ese momento Dios le da un sueño y esta persona entendió el sueño y le revela. Cuando le revela, Gedeón entendió una vez más la señal de Dios en su vida. No era miedo, no era falta de fe de Gedeón, era solamente quería caminar por voluntad de Dios, quería hacer las cosas bien, quería hacer las cosas que Dios tuviera siempre en el asunto. Es importante que el día de hoy nosotros podamos pedirle a Dios confirmación y que le digamos, no es duda, no es miedo, es no querer caminar sin ti y es no querer fracasar en mis propias opiniones y en mi propia manera de caminar. En mi vida. Yo quiero que tú vayas delante de mí, como te lo dijo Moisés, y quiero que me confirmes que a donde quiera que yo vaya, a lo que yo vaya a emprender, a lo que yo vaya a hacer, a donde yo me vaya a dirigir, tú siempre me confirmes que tú estás conmigo y que me vas a respaldar en medio de todo eso. La importancia del día de hoy es no sentirnos como Gedeón al principio, querer agarrar lucha o pelear con Dios porque no vamos a ganar nada. Si Dios te dice un no, si Dios te dice un no, es porque Dios sabe que detrás de ese no te está librando de tantas cosas y eso es el respaldo más grande que puedes tener. Si Dios te dice un sí, es porque realmente Dios está metido en el asunto y quiere ir contigo a ese lugar o quiere emprender ese negocio o quiere que tú vayas con ese hombre. Mira, no lo sé, pero siempre para todo lo que vayas a hacer en tu vida, pídele confirmación a Dios. No andes por la vida de así, así, así. Hay personas ahorita mismo que están empujando puerta y Dios te trae la puerta, empujándola. ¿Sabes para qué? Porque detrás de esa puerta tú no estás viendo lo que va a suceder, pero ya Dios vio todo lo que va a suceder. Entonces Dios dice, no vas a entrar, no vas a entrar, no vas a entrar. Que no, porque no, porque no. Y tú dices, Dios mío, a mí todo me sale mal. Y Dios no es que te pongas a la defensiva conmigo, no es que te pongas a pelear conmigo, es que yo sé que hay detrás de la puerta y quiero evitarte dolor, lágrimas, fracaso, momentos difíciles en tu vida. Por eso necesitamos ser como Gedeón, pedirle a Dios siempre señal y confirmación. O ser como David que dijo, enséñame a hacer tu voluntad. Es difícil caminar por la voluntad de Dios, muy difícil, que te lo digo yo, que me ha costado lágrimas hacer la voluntad de Dios. Pero tú sabes que siempre yo le digo al Señor cuando me está costando, convénceme, porque el Señor no nos obliga a nada. Y el sentirnos obligados es como que hacer algo a juro. Pero entonces cuando el Señor me dice a mí algo que me va a costar y que yo sé que eso está difícil, tú sabes lo que yo hago en ese momento. Le digo al Señor, convénceme que yo sienta lo mismo que tú sientes en ese momento y ese es el deseo de hacerlo con amor, con paz y con tranquilidad. Y cuando vengo a ver, el Señor me convence y yo digo, fue lo mejor que le puedo decir a Dios. Y veo resultado, veo respaldo, veo la mano de Dios obrar en mi vida y eso es importante. Que no te sientas nunca obligado por hacerle caso a Dios, porque Dios no obliga a nadie, sino que te sientas convencido de lo que Dios te exige para que realmente puedas sentir esa paz y ese amor de hacer todo hacia Dios con amor. Gedeón fue una persona que realmente pudo hacer lo que Dios le dijo, pudo ver la mano de Dios contra sus enemigos, pudo ver el respaldo de Dios. ¿Pero por qué? Porque fue una persona que obedeció, pero también Dios le afirmó y lo convenció a través de las confirmaciones que él le estaba pidiendo como señal. Así que agarre esta palabra. Sé que el Señor hoy le está dando una estrategia y una sabiduría a alguien que no sabe qué hacer, que a lo mejor está dudoso o dudosa, no sabe si ese es el hombre que Dios quiere para ella, no sabe si esa es la mujer que Dios quiere para él, no sabe si ese es el empleo, no sabe si ese es el trabajo, no sabe si ese es el negocio que tiene que emprender, no sabe. Pero lo mejor que puedes hacer, dile que te hable por revelaciones. En el libro de Job dice que el Señor habla por sueños y muchas personas no entienden lo que Dios habla.
que por muchas veces, Señor, habla con el hombre cuando reposa en su cama y el hombre no habla, no entiende. Entonces, lo importante es que Dios te responda y que te dé confirmaciones de lo que hoy dudas, de lo que hoy realmente estás. ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que camino? ¿Será que no? Necesitas el día de hoy estar como Pedro, que a pesar que te puedas hundir, pero Jesús está al otro lado esperándote, que no te vayas a ahogar. Porque una cosa es que Dios te dé una palabra y que Dios te diga y tú realmente camines por esa palabra. A otra cosa es que realmente Dios no te haya hablado y tú camines y te hundas y te ahogues. Dios nunca te va a dejar que te ahogues en medio de una palabra que Él te haya hablado y te haya dicho. Así que la duda se tiene que ir, la incredulidad se tiene que ir y el día de hoy tienes que decirle al Señor, ¿sabes qué? La última palabra la tienes tú. Y hasta que no me des esa palabra no voy a caminar como te dijo Moisés. Si tu presencia no va, yo no quiero ir. Así que toma este mensaje, esta palabra. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento, y que el Espíritu de Dios esté sobre ti y brille y resplandezca sobre tu rostro. Bendiciones.